Él es Carlos Recio, comunicólogo, académico de larga trayectoria, historiador, un apasionado de la historia regional de Saltillo y del noreste de México. Él es un habitante más de este loco universo. Carlos, me hace muy feliz que me acompañes en este loco universo. Muchas gracias, Ángel. Pues para mí es un honor, después de haberte conocido en los años 80, ¿no? Cuando la Galería Orín y todo ese movimiento cultural tan importante. Bueno, ahora hay hasta quien quiera ser historiador del Orín, ya me están haciendo toda una historia, pero en tu caso hay un afecto personal. Y debo dejar constancia de eso. Para tu persona y para tu familia. Muchas gracias, Ángel. Pues no, de verdad, son mi familia un poco, claro. Lo Recio. Igualmente. Y bueno, si en algún lado puedo dejar un agradecimiento, lo quiero dejar aquí. Gracias, igual. Ahora, cuéntame, hay muchas. Tú y yo podríamos platicar por horas. Me pasa con varios de mis entrevistados. Pero habíamos pensado empezar esta entrevista por un tema. Bueno, todo esto tiene que ver con la historia de Saltillo. ¿No? Saltillo va a cumplir 440 años, está más vieja que yo. Lo cual ya es decir. Pero a veces tenemos una imagen muy, ¿cómo te diré? Muy estereotipada de la historia de Saltillo. Los saltillenses y el resto de los mexicanos que nos están viendo en este momento, menos, no conocen de Saltillo. Sí. Entonces, bueno, yo quiero empezar platicando de un tema poco conocido o no tan habitual, pero que tiene que ver contigo, de alguna manera, porque tiene que ver con tu tío Sergio. Claro. Bueno, aquí aclaro que Sergio Recio fue cronista de la ciudad de Saltillo y era tío de él. Y entre otras características o actividades, se dio a la tarea de traer turistas norteamericanos, estudiantes norteamericanos. Sí, muy jóvenes, de hecho, gringos, la mayor parte. ¿No? Sí, sí. Y bueno, aquí eso pasó a formar parte de la película de las güeras. Las güeras o las gringas, como les llamaban. Las gringas, ¿no? Sí. Que enseñaron sexualmente a un chingo de cabrón. Fueron como la escuela sexual del Saltillo de aquella generación un poco mayor a la nuestra, ¿no? Ya más viejillos. La anterior, de hecho. La anterior. La generación anterior. Cuéntame un poco de esa época, porque es una época que esos veranos con las gringas. Sí. Bueno, yo diría que esa época fue como la última oleada del Saltillo antiguo. Es decir, podemos dividir la historia de Saltillo de manera muy esquemática en los años 70, 1970, hacia atrás a la llegada del ferrocarril, a 1883, y de ahí hacia atrás hacia 1575-77. O sea, hay grandes hitos, y justamente en los 70 es cuando hay una ruptura que provoca el desbordamiento geográfico, mental, cultural de Saltillo. Y justamente en esa época terminan las escuelas de verano que habían iniciado en 1942. Ah, mira, de hecho, sí, son más antiguas de lo que pensábamos, claro. Lo que pasa es que Refugio Galindo, o Cuca Galindo, como se conocía. La doña Cuca Galindo. Sí, tenía un sistema muy inteligente porque contrataba a los maestros de la normal, que estaban de vacaciones, maestros de español, de folclore, de historia,
y daban clases en lo que se llamaba el Parque Azteca, muy cerca del seguro. Sí, ella la fundó allá en el rumbo de allá. En Murguía. De hecho, es un edificio precioso. En el rumbo de... Ahí es, hablando de Saltillo, ahí era San Esteban de la Nueva Tlaxcala. Claro, era parte de los tlaxcaltecas, del pueblo tlaxcalteca fundado en 1591, y eran huertas, era un vergel esa zona donde se cultivaban árboles mediterráneos, flores. Sí, porque mira, perdona que te interrumpa, pero es importante precisar. Saltillo fue una ciudad como tal, única, hasta 1800 y pico. Antes eran 2 ciudades. Sí, 1824. Eran ciudades gemelas, ¿no? Sí. Eran San Esteban de la Nueva Tlaxcala de un lado y Santiago del Saltillo. La villa de Española y el pueblo tlaxcalteca. Y entonces, bueno, todo ese periodo tiene, digamos que un sello muy particular con la presencia de estos norteamericanos y uno que otro canadiense incluso que venían a aprender español, un poco sentirse inmersos en la cultura mexicana. Y era una experiencia muy completa porque incluso tejían pequeños harapes, hacían piñatas, hacían artículos, decoraban, por ejemplo, vasijas de barro, vivían en familias saltillenses y es muy divertido de repente encontrarse tarjetas postales de la época, de los 40, 50 o 60, donde dicen, bueno, hay un americano que dice, el único que no se ha enfermado con el agua de Saltillo soy yo, o con el picante de Saltillo, de un grupo de 5 o 6 que vivían... El único que no le dio el... ¿Cómo sí, le llaman? El mal de... La venganza de Moctezuma. La venganza de Moctezuma. Y por otro lado, un americano también, bueno, se quejaba un poco de manera simpática. Dice, bueno, te has de imaginar que en el cuarto donde estamos, porque eran casas viejas del centro, para ir, por ejemplo, al baño tienes que pasar por otras 3 habitaciones donde están los hijos de la familia y al fondo del baño. Y en el cuarto donde estamos somos 5 personas, 5 norteamericanos, porque las amas de casa pues los acomodaban como se pudiera. Claro. Entonces sí aprendían, creo que desde el punto de vista cultural era una experiencia muy completa. Fue una experiencia interesantísima, sí, yo pienso. Claro, y mi tío Sergio Recio, que a la época era muy joven, trabajó con Cuca Galindo un par de años y decidió poner su propia escuela, que en Estados Unidos se conoció como Universidad Internacional y aquí era Instituto Internacional de Cultura, pues, sí, donde ahora es el Museo del Desierto. El Museo de las Culturas. El Museo de las Culturas en Bravo, pero también el Museo de la Revolución. De hecho, él compró ese edificio, lo acondicionó. Y como dices, bueno, todo Saltillo en esa época, en los 60s y hasta el 78, que murió mi tío y Cuca Galindo cerró por esas fechas también, y otra escuela de Pragedis Sánchez, el Instituto de Filología Hispánica, también estuvo un poco en los 60s, y cierran más o menos hacia los años 80, de manera que pues, los norteamericanos venían por oleadas enormes. Podríamos decir que llegaban en un verano entre 1.500 y 2.000 norteamericanos. Es decir, Saltillo, que era una población de, no sé, 50 o 60.000 habitantes, pues tenía una parvada enorme. De pronto aparecían 800 gringas. Claro. Aparte de aquella época. Sí, y había con una... un topcito, un shortcito acá. En aquella época, ¿sabes cómo le llamábamos a eso? No, ni idea. Hot pants. Sí, lo he escuchado. Hot pants. Y de hecho, en Saltillo nadie usaba, nadie salía en chancla ni con un short, era llegaron imposible. A revolucionar sexualmente también, a las ciudades culturalmente. De hecho, Saltillo era una ciudad con muy pocos atractivos, al grado que, bueno, todo Saltillo de joven fue tutor, es decir, acompañaba al norteamericano a recorrer Saltillo y hablar un poco español. Y luego había varios saltillenses y saltillenses también mujeres que los contrataban de guías. Exacto, los tutores, sí. Eran tutores. Un par de horas al día. Y luego entonces los llevaban para acá o para allá y no sé qué, ¿no? De hecho, era muy interesante porque a mí me tocó ser tutor, de hecho, un año nada más, yo tenía 16 años, y lo primero era ir a catedral, subir al campanario, no tenía llave, después pues ir a San Juan, era lo que tenía de atractivo, las iglesias, San Esteban, subir a San Juan, etcétera, la Alameda, y cuando se acababa la semana, la última visita era en el Panteón, porque ya no había nada más que ver en Saltillo, ¿no? De repente, los domingos se hacían días de campo al Chorro, ahora le dicen los chorros, ¿no? Pero era el Chorro en esa época, o a Bella Unión. Y como dices, definitivamente hubo muchas relaciones sentimentales muy efímeras, ¿no? Realmente duraban el verano. Yo conozco incluso a algún amigo, no voy a decir su nombre, pero que hasta se fue a Estados Unidos,
siguiendo... persiguiendo a la gringa que conoció aquí, ¿no? Bueno, eso marcó su vida porque pasaron cosas, pero sí pasaron muchas historias. Sí, definitivamente. No sé si hubo matrimonios a partir de eso, porque era pues algo muy rápido, ¿no? Muy efímero. Era amores de verano, ¿no? Sí, pero era una activación. Venían de verano y se quedaban aquí, no sé qué. Sí, había una activación económica muy importante porque había profesores que tenían un sobresueldo, las amas de casa tenían un ingreso y los tutores, bueno, por las horas que cubrían. Sí, se generaba un ingreso y había algo parecido a lo que no existe ahora, que es turismo. Sí, ahora, ¿por qué desaparecieron? Bueno, pues hay varios motivos. Uno de ellos es que en Estados Unidos dejó de pedirse como segunda lengua el español, como obligatorio. Ellos venían un poco para adelantar cursos. Ah, mira, eso no lo sabía. Sí, entonces desapareció ese requisito. Por otro lado, termina esa época de turismo que había propulsado el presidente Calles en los años 30 y que había ocasionado que mucha gente, incluso antes de las escuelas, pasara por Saltillo rumbo a Acapulco, rumbo a Taxco, Michoacán o México. Entonces Saltillo deja de ser ese polo turístico que había tenido. Y por otro lado, que bueno, Cuca Galindo termina la escuela, mi tío Sergio fallece. Tu tío Sergio los otros se acaba un poco. Se acaban, sí. En los 80 ya prácticamente no hay escuelas, los gringos ya no vienen, ¿no? En ese esquema. Se perdieron. Sí. Sin embargo, marcaron una época. Bueno, iniciaron sexualmente a toda una generación. Seguramente. A mí no me tocó porque yo era muy niño. Quizás sí. Pero bueno. Pero otros muchos años atrás, 100 años atrás, también tuvimos gringos. Sí, en otro esquema, fue otro tipo de turismo, yo le llamo también turismo, pero sí fue turismo militar, crees? ¿no? Bueno, ondeó la bandera norteamericana en el Palacio de Gobierno del Saltillo. Sí, durante cerca de un año y medio. A raíz de una de las batallas más espantosas, que yo no sé por qué la celebran, porque a mí me da coraje, ¿verdad? Sí, pero de hecho se conmemora, ¿no? Se hace memoria, no se celebra. Pero sí fue terrible. Fue una de las experiencias más históricas de este país más terribles, la batalla de la Angostura. Y entonces, porque Santana sale corriendo, en fin, no vamos a hacer aquí gran detalle. El hecho es que hubo gringos. Sí. En Saltillo. Y una que otra norteamericana también. Periodo, ¿no? ¿Cuánto fue? Pues fueron desde noviembre del 46 hasta agosto del 48. De 1846. Sí, o sea, fueron cerca de un año y poco más de un año y medio. Un año y medio aquí éramos gringos. 20 meses más o menos, sí. De hecho, sí, hay un testimonio que dice, Saltillo se ha americanizado, porque los americanos compraban todo tipo de productos, ¿no? En el mercado, que en esa época estaba donde ahora es un banco, Bancomer, ¿no? Ahí era un mercado pequeño. En la Plaza Tlaxcala, que ocupaba desde atrás de San Esteban hasta Pérez Treviño, esa gran plaza. Entonces los norteamericanos se pasearon por Saltillo. También hubo varias relaciones sentimentales, de hecho. ¿También? Yo localicé 7 matrimonios entre americanos y saltillenses que se van a Estados Unidos. No hay descendencia después. Pero sí fue un periodo difícil por un lado, porque también en ese tiempo los americanos ahorcaron a cerca de 15 saltillenses en la Plaza de Armas, porque habían asaltado algún correo de los que traían el oro para pagar a los soldados o porque traían vestimentas, y en ocasiones de una manera muy parcial, porque veían que algún ranchero traía el uniforme de los americanos, que quizá lo había quitado ya que estaban muertos y que no eran guerrilleros, y decían, bueno, traes el uniforme, tú lo robaste, y los ahorcaban, ¿no? Entonces fue un periodo muy, muy difícil. Hay una narración donde también un carnicero apuñala a un norteamericano. Otro ranchero agarra golpes y mata a un soldado apellido Patterson con una madero de manzano, de hecho dicen. Entonces nos habla un poco de las huertas, ¿no? Que había ahí. Entonces fue una relación pues variopinta, que por un lado, claro, el ambiente bélico, que era terrible, claro, los ahorcados, la batalla. De invasión, sí, pero también, también pero pues somos humanos, ¿no? Generalmente hubo también... Incluso ahí, por ejemplo, hubo este personaje, el Rey Dormido. El Rey Dormido, sí, es una historia muy interesante, que de hecho es un personaje real. Hace poco un alumno mío encontró un documento en el archivo judicial donde se le procesa, porque después de la guerra mató todavía a un alemán. Ese se la pasaba matando gringos, ¿no? Sí, de hecho los llevaba muy cerca de la actual Plaza Coahuila, en el arroyo El Saus.
los emborrachaba, ayudado por su novia y por su hermana, los que eran, bueno, en el barrio de las prostitutas, los llevaba y los apuñalaba en ese arroyo que tenía una hondonada, una especie de ciénega donde pues, los aventaba y luego los descubrían. Le decían el Rey Dormido porque se llamaba Casimiro Flores, pero le decían el Rey Dormido porque en la noche era el rey de las tabernas, de los prostíbulos, era un verdadero taur en la noche, pero de día tenía su personalidad secreta, una especie de Superman saltillense, que ponía una mesita de tijera y vendía dulces, que eran pepitorias y charamuscas, los dulces de la época. Entonces, o sea, tenía una doble personalidad. ¿Sí? De noche se vestía de sí, como se enzarapaba. De superhéroe mexicano. Claro, ¿no? De día nadie lo conocía. Incluso los niños, como se quedaba dormido por las continuas desveladas, pues los niños le robaban los dulces, ¿no? Entonces era el Rey Dormido. Pero su nombre real era Casimiro Flores. Nunca lo apresaron los americanos. Yo me encontré en Francia un testimonio en un periódico del siglo XIX donde, fíjate, 1862, Germaine Bouet, una francesa, describe la historia, incluso menciona cómo se logró salvar de un ahorcamiento, donde ahorcan a 11 de sus compañeros, lo cual es cierto. En la Plaza de Armas no ahorcaron a 11 simultáneamente, pero sí 5, en enero del 1847, y él milagrosamente se salva, porque el nudo está mal hecho, porque la soga se pone en una posición que no le ahorca, etcétera. Entonces hay un poco de mitológico también en el personaje. Pues, claro, lo cierto es que parece casi un Jack Sparrow, ¿no? Como de los piratas del Caribe, ¿no? Que sobrevive a todas las adversidades. Pues tenemos a nuestro propio superhéroe saltillense. Nuestro propio superhéroe, ¿no? Eso es formidable. Y dentro de lo interesante, Ángel, en ese periodo, bueno, la catedral fue hospital de sangre, es decir, hubo cerca de 1,000 hombres tirados en el piso, en ese piso de madera, sufriendo las más espantosas curaciones como amputaciones de piernas y brazos, porque bueno, no había manera de sanar una gangrena, y algunas otras casas de la calle Hidalgo, ¿no? Al grado que un coronel de artillería, Abner Doubleday, dice que la gente tenía que hacer fila para esperar su amputación y que en las puertas de las casas ponían las pilas de brazos y piernas para que pasara el carretón, las recogiera y las quemara, ¿no? Entonces un periodo muy duro para Saltillo, yo le llamo también... Bueno, para México en general. Pues sí, dentro de todo. Porque tenemos, en Saltillo en específico. Sí. Sin embargo, lo que estás contando. Claro, pero yo llamo también esa especie de turismo militar, no con un afán irónico, sino realmente hubo gente como Josiah Gregg o Adolfo Huitlicenius, algunos personajes que no venían a pelear, sino venían a conocer Saltillo. Entonces unos hicieron un periódico, otros tomaron daguerrotipos o fotos de la época, otros escribieron artículos. Esto me inspira a preguntarte, ¿cómo podríamos, en esta época en que está un poco contrastado, enfocar nuestra relación con los gringos? Pues creo que sí vivimos un periodo difícil porque hay una gran cerrazón a partir de su líder, ¿no? De Trump en esta época. Sin embargo, pues todos sabemos que el norteamericano común es muy afable, en ocasiones incluso un poco ingenuo, ¿no? Sí, tenemos esa imagen, pecan, ¿no? Ingenuos, sí, son unos niños. Sí, entonces como vecinos yo pienso que el camino debe ser la unidad, ¿no? Como se han unido en Asia, los tigres asiáticos, en Europa, la Unión Europea, creo que lo peor que podemos hacer es separarlos. El Tratado de Libre Comercio, si bien fue un gran arribo de productos nuevos a México, pues de alguna manera tuvimos ciertos beneficios que yo creo que hay que potenciar, ¿no? Me parece que perdemos más estando aislados, ¿no? Sí, me permito estar de acuerdo contigo. Yo aquí habitualmente no opino, pero luego Saltillo es más vieja. Entonces hubo otro cuadro muy diferente, que fue el de la colonia española. Sí, 300 años, como en todo México, ¿no? No, de un largo periodo de varios siglos en que aquí pues eran los españoles y los tlaxcaltecas. Españoles, bueno, desde los fundadores, Alberto del Canto, no sé qué,
Santos Rojo, personajes que me resultan fascinantes. El nombre mismo, ¿no? Es muy Manuel de Mederos, Juan Pérez Chocayo, son nombres muy sonoros, así, ¿no? Muy castellanos y portugués. Es como bien loco porque es como remitirte a no sé cuántos siglos atrás y observar a estos personajes españoles que llegan al Valle del Saltillo, un valle sagrado. Sí, pues había más de cerca de 700 manantiales de agua, o sea, era un vergel. 700 manantiales. Sí. Yo me quiero imaginar, a ver, hazme una pequeña narrativa de aquella época, de ese Saltillo que pudieron encontrar aquellos españoles que vinieron por primera vez y fundaron. Bueno, de hecho Saltillo se fundó por un portugués, y un portugués isleño, es decir, de las Azores, de este archipiélago que llaman, que es como un collar de perlas desperdida en el océano. Alberto del Canto, de la isla Terceira, venía también Manuel de Mederos, que era de la isla de San Miguel, y Juan Pérez Chocayo era también portugués. Entonces venían portugueses, venían también castellanos, es decir, como comentamos anteriormente, la Castilla Vieja, de las cercanías de Burgos, León, etcétera. No venían andaluces ni venían tampoco gallegos. Hasta poco, aquí eso es curioso, porque sí, en México hubo mucho andaluz, pero aquí no. No, ni tampoco catalanes, es decir, venían de la región cantábrica, donde vienes tú, de la región Navarra, la región de los vascos. Norteños de España, pues, norteños, castellanos de Castilla y León, norteños. Exacto. Entonces ellos pues están acostumbrados, incluso cerca de la región de La Mancha, acostumbrados a parajes, sí, digamos un poco... también, hoy se llama Castilla-La Mancha. La Mancha, un poco de lo que podríamos comparar con la estepa, ¿no? Pero cuando llegan a Mazapil, que es el último punto después de Zacatecas, y que es una población minera, se aventuran al norte. Bueno, es que Zacatecas fue el imán. Claro, 1745, fue el imán 1500, por las minas. 45, claro. Entonces, cuando llegan a Mazapil, empieza a haber algunas exploraciones, a ver si hay más minas, que era lo que les interesaba en el norte. Y llegan primero al Valle de la Buena Esperanza, que es derramadero. Y ven que, bueno, pues ahí hay pastizales para los caballos, para las reses y las cabras. Y al poco andar, ven Saltillo. Saltillo era un verdadero vergel, no, había dos tribus. Había un valle ahí, claro, un valle este valle muy fértil, que tenemos, pero no como tal, no existía. No había ningún emplazamiento, porque los guachichiles y los rayados o borrados vivían en Saltillo y se alejaban. Entonces cuando llegan, podemos imaginar esa estampa que de hecho Carlos Pereira lo describe muy bien. Estos aventureros, pues que quizá no se habían bañado, no habían tomado una ducha, digamos, o metido en una pileta en más de un mes, con armaduras oxidadas, incompletas, con caballos que se morían y que tenían que comerse porque no había mucho que comer, y habían pasado por sitios como la Gruñidora, que era una hacienda después, donde dicen que era tan mala el agua que hacía un grandísimo ruido en el vientre, por eso era Gruñidora, ¿no? Y cuando llegan, pues se encuentran este vergel con un gran salto de agua, que tenía más o menos medio metro de diámetro, y que el brinco del ojo, donde es el ojo de agua, tenía cerca de 1,5 metros. Entonces ellos, bueno, lo ven como un saltillo. Yo estoy más de acuerdo con ese nombre, como un salto pequeño, a toda esa parafernalia de la cuestión etimológica, ¿no? Que tierra alta de muchas aguas. No, para mí no es tanto como el nombre Saltillo, ¿no? Como existen poblaciones como Sevilla, Munilla, Arnedillo en España, ¿no? Con esa terminación. ¿Claro? Y cuando llegan, pues están los indios. Aquí hay chichimecas, guachichiles y rayados. Desde mi punto de vista, la relación inicial no debe haber sido muy hostil, hasta que los españoles empiezan a hacer esclavos a los indios para mandarlos a Mazapil y a Zacatecas. También mandan madera. Por eso, luego los mandaron hasta Cuba, creo. Hasta Cuba, sí, en colleras, con collares con púas. Algo me contaban de tus investigaciones. Caminando hasta Veracruz, ¿verdad? Y de ahí en barco hasta La Habana para hacer la fortaleza enorme esta de San Carlos de la Cabaña, que mide 800 metros de longitud. Es decir, la hicieron chichimecas, la hicieron comanches y la hicieron, bueno, negros y marrones también allá, que bueno, se convertirían en cimarrones, ¿no? En libres. Pero Saltillo, podemos imaginar ese paisaje de verdor increíble, que bueno, es imposible ahora dibujarlo, ¿no? Pero Fray Juan Agustín de Morfi cuenta 665 manantiales en 1775, es decir, todavía en los años siglo XVIII era un vergel absoluto, que años después los tlaxcaltecas convierten en un sitio fértil, porque los españoles siembran trigo, tienen cabras y tienen ovejas. Los tlaxcaltecas aportan las plantas que habían medido en el Mediterráneo, hortalizas, árboles, árboles acelgas, frutales, todo eso. Entonces Saltillo se convierte en una proveedora de alimentos para Zacatecas, para Cuencamé
y para todo el entorno, Lampazos, ¿no? En Nuevo León, todas las minas que había en los alrededores, ¿no? Entonces, claro, en 300 años o 250 años hasta la independencia, la vocación de Saltillo no cambia. Es un lugar fértil que provee de alimentos, que provee también de zarapes a Nuevo México, a España incluso, ¿verdad? Y posiblemente a las Filipinas, porque venían productos de las Filipinas a Saltillo. En la feria, la famosa feria de Saltillo. Sí, era muy famosa. Que se llevaba a cabo donde es la Plaza Acuña, el Teatro García Carrillo y el mercado. Entonces el sitio extenso. Pero durante todos esos años, ¿no? Sí, de pues, la colonia. Más de 200 años. Entonces esos grandes procesos, podríamos decir, migratorios son portugueses y españoles, después tlaxcaltecas, que son 90 familias que llegan. Sí, y luego, pero que tienen una influencia importante. Definitiva. Sí, no creo que Saltillo pudiera subsistir Saltillo sin no ellos. hubiera sido el mismo si no hubiera sido Sí, la presencia de tlaxcalteca, ¿no? Sí, pues ellos prácticamente alimentaron a la villa española y a ellos mismos hasta y luego se mezclaron un poco con los chichimecas, o sea, cumplieron muy el propósito poco, sí, que querían los españoles. Sí, se mezclaron de muy poco. domesticar a los indios salvajes. Los indios no se dejaron, los chichimecas nunca les gustó la vida Nunca. Y hubo muy poca, podemos reconocer incluso, digamos que fisionómicamente, los chichimecas eran altos, mucho más altos que los españoles, y eran con la piel un poco tostada por el sol. Entonces cuando vemos a alguien en las calles de Saltillo, así un poco moreno, con rasgos algo mestizos, pero alto, definitivamente que tiene un poco de sangre chichimeca. Hombre, claro. ¿Verdad? Yo Los tengo tlaxcaltecas eran bajitos. una amiga mía que tuvo la fortuna, bueno, yo también la tuve, de ser mi amante, que yo le decía que era chichimeca, porque es así. Esa figura. Es como una estructura, ¿no? Sí, sí, totalmente flacos, distinta. correosos, sí, fuertes, ¿no? Sí. Madre mía. Entonces Saltillo fue una ciudad muy apacible durante todo ese tiempo, muy nada ostentosa. Las calles eran las casas eran de adobe, no estaban pintadas, ni siquiera con cal. Las únicas encaladas eran ¿Ni siquiera las encalaban? No, hay reiterados llamados del ayuntamiento que tienen que pintar, y los saltillenses hábilmente, después de 3 llamados de que tienen que pintar las casas o les cobran una multa, pintan la fachada. Y dicen, no, tienen que pintar los lados. Y luego pintan un lado y total acaban. Eso me recuerda a una saltillense con la que tuve la fortuna de casarme, que no quiere arreglar la casa para que no la vean muy bonita, para que no la vayan a envidiar. Pues sí, es la herencia. Es un poco por ahí, saltillense, ¿no? Sí, sí, pues hay cosas que están muy enraizadas. O sea, no quiero que me envidien. O sea, si lo pinto muy bonito me van a envidiar y van a decir, chinga. Sí, sí, ya es otro. Qué cosas, ¿no? Sí, creo que tenemos mucho de nuestros ancestros, ¿no? Todavía. Pero luego también hay otras herencias. Y ya con esto podríamos platicar por 1000 años, pero sí me parece interesante que son otra forma de migraciones que llegaron a Saltillo y también le dieron un rostro a Saltillo. Sí. Por ejemplo, los que aquí llamamos árabes, que habitualmente son libaneses La mayor parte. y o palestinos, algún palestino. Claro. Y bueno, españoles, claro, siempre hubo en ese trayecto, los gringos ya hablamos de ellos, pero por ejemplo de estos libaneses. Sí, realmente yo pienso que hubo 2 fenómenos, uno la llegada del ferrocarril y otro las guerras de descolonización o de colonización en Medio Oriente y la Primera Guerra Mundial. Con el ferrocarril, incluso un poco antes, llega uno que otro irlandés, como Purcell, hay un suizo también a mediados del siglo XIX, hay uno que otro americano, un alemán. Entonces sí. Y hay 2 franceses, Grouet y Signoret, que ponen. Luego el inglés que vino a ponernos la casa Purcell. Exacto. Ahí, ¿no? Entonces, pero era muy esporádico, eran personas que incluso construyen sus casas a un lado de la Alameda y le llaman colonia de extranjeros, cuando eran 5 o 6 casas donde viven estos extranjeros. Los libaneses vienen no por el ferrocarril y la minería de Coahuila que se está despuntando en el Porfiriato, sino porque escapan de una guerra, de un pleito que hay entre Inglaterra, Francia, en el caso del Líbano, y la Primera Guerra Mundial. De manera que este pequeño país tan hermoso y tan antiguo, sobre todo... Y tan golpeado por guerras eternas. Claro, entonces vienen a Saltillo prácticamente con lo que tienen en la maleta, es decir, ninguna riqueza, ni mucho menos, algunas fotos de sus familiares,
e inician pues una cultura, una aportación muy importante en el aspecto gastronómico y en la manera de pensar, me parece, ¿no? Sobre todo muy organizados en las cuestiones económicas, etcétera. Y como dices, también de Palestina, de Belén, por ejemplo, que son países vecinos. Los dos son países muy pequeños. Sí. Y básicamente esto constituye este otro aspecto de la cara de Saltillo a partir de 1918. En ese mismo tiempo viene un griego, Kalionchis, que pone un restaurante. Entre los libaneses viene Karrum, que pone un café muy famoso. Y vienen también dos italianos, uno de apellido Niklaus y de Nigris. Y viene alguna otra nacionalidad que no recuerdo. Pero siempre eran japoneses, la familia, el señor Umezawa, el señor Nakashima, que tienen descendencia. También los Nakashima. Sí, que traen las flores, la nieve. Igual pero que siempre se enamoraron de las saltillas. Vamos a acabar esta entrevista con eso. ¿Por qué son tan atractivas y tan tremendas las saltillas? Pues yo acabaría con una frase que es quizá muy popular, pero que me dijo una persona que yo aprecié mucho en un tiempo, y me dijo, es que no es de aquí. Me dijo, Saltillo pues no es una gran ciudad históricamente, bueno, quizás sí, pero arquitectónicamente, en cuanto a su belleza, dice, pero es una ciudad querendona, ¿verdad? Es una ciudad que genera un afecto, que genera una estima, un amor. Un fotógrafo me decía, yo me vine a Saltillo por el color de su cielo, ¿verdad? Entonces tiene algo que no sabemos qué es, y que me remitiría, para terminar, a la frase de Saint-Exupéry, ¿verdad? De que lo esencial es invisible a los ojos, ¿no? Como dice en su obra El Principito. Me parece que es cierto. Visiblemente quizás Saltillo no sea tan deslumbrante como otras ciudades, Querétaro, Puebla o Segovia en España, etcétera, Zacatecas, pero tiene algo que, si bien puede ser invisible, lo hace eterno y fabuloso, ¿no? Genial. Pues creo que con eso tenemos un buen final. Perfecto. Gracias, Ángel. Gracias, fue un placer, compartir y platicar sobre todo contigo. Gracias. Bienvenido a este loco universo, me hace muy feliz. Gracias, igualmente, Ángel, para mí.